Seguimos en la tertulia, estamos en jueves 7 de abril de 2022, está Cecilia Aguiluch a distancia desde Salto y están acá Martín Couto, Santiago Gutiérrez y Esteban Valenti. Cabildo Abierto presentó esta semana un proyecto de ley que establece sanciones penales y económicas para los fiscales que incurran en mala praxis en el ejercicio de sus funciones. El texto plantea una ampliación del delito de prevaricato y propone que aquellos fiscales que intencionalmente persigan de manera penal a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal serán castigados con una pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría. También se propone aplicarles una inhabilitación especial de 3 años para ejercer sus funciones y que deban pagar una multa de 60 a 12.000 unidades reajustables. Las mismas penas y multas están previstas en el proyecto para el caso de los fiscales que oculten pruebas a la defensa o a la víctima de su investigación preliminar. El proyecto no se queda ahí, abarca también a los jueces. Así se propone que aquellos jueces que a sabiendas dicten una resolución injusta serán castigados con una pena de entre 10 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, con una multa de entre 40 a 12.000 unidades reajustables, con inhabilitación especial de 10 meses a 7 años. Cecilia, ¿vas tú primero, teniendo en cuenta que perteneces al sector que presentó el proyecto, o escuchamos primero las otras opiniones? ¿Qué te parece? Como tú digas, me da igual. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, sí, a ver, muchas cosas. Hay un contexto en donde Cabildo Abierto tiene un planteo extremadamente crítico, duro, no solo Cabildo Abierto, ahora hay una entrevista a la senadora, la primera senadora del gobierno, Graciela Bianchi, hablando corrigiéndose por el término infiltrado, pero sigue haciendo planteos de ese tipo sobre el sistema judicial. Estás hablando de una entrevista en búsqueda hoy. Ahí va, de la entrevista en búsqueda hoy. Entonces creo que eso llega en ese contexto. Por lo que entiendo, porque no soy abogado, pero las conductas que se quiere penar ya están penadas y entonces lo que habría es un aumento de penas. A mí me parece que excesiva en una primera lectura. Obviamente que después hay que revisar la concordancia de estas penas con el Código Penal en general, porque tenemos un problema en Uruguay de que las penas las elegimos y no tiene relación una cosa con otra muchas veces. Creo dos cosas más. Tiene olor a enojo con jueces y fiscales que actuaron en casos de terrorismo de Estado. Y lo último... Olor no. Y lo último que quiero decir... No, bueno, porque en la exposición de motivos habla mucho del nuevo Código del Proceso Penal y en general esos casos... En general no, esos casos se juzgaron con el Código del Proceso Penal anterior. Lo último que quiero decir es... Estos últimos de ahora hace poco también, Armando Méndez y compañía. Estos últimos no. No, el 95% de los casos fueron con el... ¿Qué dice Cecilia, perdón? Que creo que son del viejo, sí. Sí, okay. Sí, entiendo que deberían ser del viejo, pero bueno, no me quiero meter en esas cosas. Lo último que quiero decir es... Empezaron 2011, 12, por ahí, así que han empezado del viejo, sí. Lo que quiero plantear es, yo defiendo que en determinadas funciones claves del Estado, la sociedad controle mucho cómo se hace eso. Y esto aplica para algo que al senador Manini no le gusta nada, que es ver cómo actúa la policía con la capacidad que le damos como sociedad del actuar del uso legítimo de la fuerza. Eso es una cosa. Otra cosa es, bajo este argumento, perseguir a gente en determinados lugares y desde otros poderes o acosar, que me parece ahí una cuestión complicada. Si lo que se busca es mejorar el trabajo de jueces y fiscales, yo estoy de acuerdo. Si lo que se busca es transparentar todavía más los criterios generales con los que se trabaja, se organiza el sistema judicial, estoy de acuerdo. Si eso es una persecución, no estoy de acuerdo. Y lo digo para los fiscales y jueces y lo digo también para la policía, que es de lo que nos acusaron al Frente Amplio y a la campaña del sí, y lo que defiendo hasta hoy, que es, para defender a la buena policía hay que observar muy bien cómo se hace y separar a los malos policías. Sí, lo mismo aplica ahora, a jueces y fiscales. Ahora sí, a partir de advertencias como esta que hace Martín, ¿tú qué respondés? Bueno, yo en realidad, la verdad que lo leí el proyecto y sobre todo la exposición de motivos, justamente que referencia que cualquier proyecto, no sé si todos lo pudieron ver, pero es un proyecto bien extenso que tiene, desde mi punto de vista, mucho conocimiento práctico de algunas cuestiones que a veces se dan, como por ejemplo el tema de las carpetas fiscales con la prueba,
o sea, a veces la defensa no tiene acceso a toda la prueba, bueno, establecer sanciones para ese tipo de utilización, digamos, del sistema. Y también habla de la intencionalidad, que desde mi punto de vista es un proyecto bien interesante. Es un proyecto que va a generar una discusión, sobre todo en los defensores de oficio, que son los que mayoritariamente trabajan dentro del sistema penal, que muchas veces seguramente se encuentran con situaciones de estas y que lo que terminan haciendo es denuncias a los fiscales, pero quedan a veces en una amonestación administrativa y a veces en nada. Esto sucede mucho en nuestro sistema. Desde la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal se han hecho algunas modificaciones, pero este tema no ha entrado todavía en las modificaciones. No es verdad que existan sanciones de esta naturaleza, en realidad se estarían creando, por eso yo creo que podemos estar haciendo una innovación interesante. Y lo otro es especialmente Cecilia, dentro de los colegios de abogados. ¿Te puedo hacer una pregunta desde la... Sí. Porque ahí dice que se amplía el delito de prevaricato. Por eso yo entendí que lo que se hace es aumentar penas. No, porque es un delito que está en realidad establecido para los abogados, que es, por ejemplo, el mal consejo profesional. Se amplía el alcance. Se amplía el alcance, digamos. Claro, o sea, se amplía el sujeto que puede ser alcanzado, que en ese caso sería, por ejemplo, el tema de la fiscalía, y creo que eso tiene que ver con la parte de si existe o no intención. Bien. Yo creo que para los buenos fiscales, que obviamente no estoy hablando que una aprobación 100% del contenido del articulado como está así, porque seguramente eso es lo que entra en discusión. Para los buenos fiscales es un sistema garantista que dice, bueno, no son todos los fiscales iguales y el sistema puede tener fallas que a veces no son fallas simplemente del sistema, sino de las personas que son los operadores jurídicos. Y que ahí yo no agrego ni quito intencionalidad, pero sí fallas hay. Y por eso es que se han dado, que yo no tengo los números, pero seguramente estén publicados porque Fiscalía publica todo, la serie de denuncias que muchas veces se dan a el trabajo de los fiscales o el trabajo que los defensores denuncian de los fiscales porque no están de acuerdo y tienen que ver. Yo miraba el articulado, por ejemplo, con el incumplimiento de la obligación legal de investigar. A veces hay cuestiones que tienen la obligación legal de investigar y pasan meses sin que ni siquiera se le asigne fiscal. Eso es una realidad del sistema. O sea, creo que tiene muchas cuestiones prácticas. Lo decía el tema de la prueba también, no tanto en la parte del sistema de los magistrados, que ahí me parece que bueno, ahí puede ser más cuestionable. Y lo otro que me parece interesante es la incorporación del artículo 77 del numeral 4 de la Constitución, porque eso en realidad sí me parece que es casi de normalidad que se haga, que tiene que ver con la instancia política o no que puedan cumplir los quienes estén en fiscalía, ¿no? En realidad lo que se hace en el artículo 77, numeral 4, es dar una lista de personas que no pueden ejercer, digamos, la actividad política, entre los cuales lo que se propone es incluir a los fiscales. Y yo haría un aporte más a quienes están trabajando en este articulado, y es que los fiscales no deberían o deberían de tener alguna incompatibilidad para el ejercicio privado de la profesión por varios años después de que salen de fiscalía, como muchos otros lugares se da. Por ejemplo, si tú estás en la institución de derechos humanos, cuando salís no podés trabajar en determinada que tenga que ver con eso. Y creo que es importante, ¿no? Y creo que muchos abogados que trabajan en los temas penales van a estar de acuerdo con esto, porque bueno, a veces es lo que pasa. Esteban. Bueno, yo espero de corazón, alma y cabeza que esto no salga. Lo quiero decir con toda la letra de comienzo. Porque primero es una ofensiva muy clara de dos frentes, es decir, Cabildo Abierto, que ya lo hizo con andanadas de cañones de gran calibre, y Graciela Bianchi contra la justicia en general. No son solo los fiscales, son los fiscales y los jueces. Segundo, ¿por qué? Porque no tiene equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Yo estoy de acuerdo con que cada uno asuma sus responsabilidades. No solo los policías, que lo tienen, digo, dentro de todo, los políticos. ¿Por qué? ¿Dónde está la responsabilidad de los políticos en cuanto
a su peculio y lo que tienen que pagar si producen determinadas situaciones. No está, eso no preocupa. Es decir, los políticos le dicen al otro poder del Estado, ¿no? Los del poder legislativo, le dicen, te voy a mandar 7 años presos, te voy a hacer pagar 12.000 unidades reajustables, indexadas, pero no te digo yo político, yo legislador, yo administrador, yo dirigente de diferentes estructuras del Estado, me va a cambiar el panorama. No, entonces este tipo de cosas, que además todos sabemos cuál es el origen. El origen es lo que, porque además... ¿Cuál es el origen? A ver, está la declaración, digamos, del fundamento de la ley, pero sabemos la preparación artillera. Y la preparación artillera, tanto de un lado como del otro, fue sobre los temas de los derechos humanos, y fue sobre los temas, sobre algunos temas penales relacionados con la política que no gustaron. Igual una cosa interesante, Esteban, para ver, yo creo que Cabildo Abierto claramente de derecha, para ver cómo se juntan las cosas, cuando citan casos o fiscales como ejemplos negativos en la exposición de motivos, hablan de casos, por ejemplo, de la Operación Océano. Está claro, pero yo... O sea, hablan de cuestiones vinculadas a lo que algunos de los de Cabildo Abierto denominan ideología de género. Yo creo que y no de terrorismo de Estado. El día Estado. que se encare el tema de corrupción, esto es una forma de corrupción de los fiscales, cuando todo lo menciona es corrupción. En un paquete, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, efectivamente se vaya a una revisión que yo creo que hay que ir de todo punto de vista, me parece que proporcionalmente al daño que se causa, el daño penal es muy importante, tiene que ver nada menos que con la libertad, pero el daño pecuniario y el daño moral a la República es también muy grave. Yo creo que hay que discutirlo. Ahora esto, hecho a la medida, por Cabildo Abierto, y una parte además, sabemos de dónde viene, y una parte, porque yo creo que esto no va a salir, porque no creo que el Partido Nacional ni el Partido Colorado vayan a sumarse a una cosa, a una barbaridad de este tipo, ¿tá? Barbaridad de este tipo y una parcialidad de este tipo. Obviamente creo que el Frente Amplio no lo va a apoyar, y lo digo así porque me gusta reafirmarlo, porque he encontrado ya demasiadas cosas en que, mira, papan la mosca. Cecilia, ¿tá? sobre esta otra yo no, objeción, por ejemplo, la de que habría que establecer sanciones similares para los políticos en sus distintas funciones, ya sean parlamentarias o ejecutivas. Me encantó eso que dijo Esteban, porque eso es lo que por el contrario quería sacar el Frente Amplio en el periodo anterior, que refiere al delito de abuso de funciones. No, eso no es así. El delito de abuso, sí, señor, la discusión no fue así nunca. El delito de abuso de funciones no, hay que hacerlo también, más preciso. Claro, técnicamente es un disparate. Pero no fue lo que se intentó, de hecho no se hizo, porque podían haberlo hecho. Podían haber hecho un delito específico para los políticos, como decís vos, Esteban, pero no se hizo en 15 años. No se hizo. Había es que más, haberlo hecho. Se intentó derogar el delito de abuso de funciones. Es más, se encajonó la ley de enriquecimiento ilícito para quienes ejercían la actividad política, que se votó en una Cámara y no se votó en la de diputados. O sea, que está bueno para el discurso, pero la realidad es que todo eso no se hizo. Sí, Bien. La ley de financiamiento de partidos, por ejemplo, no tuvo los votos de nadie más que el Frente Amplio y de Darío Pérez, que ahora es del Partido Nacional. Pero esa ley de financiamiento de los partidos políticos está hecha a medida de cómo se financia el Frente Amplio. O sea, está marcando una cancha, está marcando la cancha. Volvamos al tema. No mezclemos la ley Santiago. de financiamiento, Está bien. que es otra cosa. Acá estamos hablando de Código Penal para funcionarios. El proyecto de ley de Cabildo Abierto que establece sanciones penales y económicas para los fiscales y jueces para que incurran en mala praxis. Que anoten la fecha el día que yo, Santiago Gutiérrez y Esteban Valenti, que tenemos enorme diferencia, estamos de acuerdo. Perfecto. Yo creo que me preocupa primero, a ver, yo no soy abogado ni especialista en la materia, entonces no me quiero meter en el fino, porque le voy a errar en algo y no me corresponde. A mí me preocupa un poco que toda la tónica de los proyectos que presenta Cabildo y todo su discursiva es prohibir, penar o regular. Absolutamente. Se terminó el recreo. Todo. Todo. Me parece que esto además... ¿Sabes por qué? De vuelta, que se quiere diferenciar. De vuelta,
Sí, pero se puede diferenciar con proyectos de otra índole, con otra proyectos filosofía. por la positiva. Exactamente. Me parece además que otra vez, igual que el proyecto que intenta mandar a la casa a prisión domiciliaria a determinados presos por la edad, tiene nombre y apellido y es Domingo Arenas. Esto parece una venganza de Domingo Arenas. Yo lo digo con todas las letras. Sí, la cárcel de Domingo Arenas. La cárcel de Domingo Arenas. No, no el pobre Domingo Arenas. No, pobre Domingo Arenas, no. Me parece que otra vez apoya una especie de persecución a la justicia y no entiendo cómo si la discursiva, y en esto estoy de acuerdo con Martín, es confianza a la policía y confianza con instrumentos legales, no es confianza con instrumentos legales a la justicia y a la fiscalía. Y además, si es para los buenos fiscales, la forma es sos un buen fiscal bajo amenaza de pena. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Absoluto. Y la selección de casos testigos que se utilizan me parece que es de conveniencia de discursiva política. Uno no puede utilizar los casos de Domingo Arenas porque automáticamente genera el rechazo de la opinión pública. Para cerrar por hoy este tema, Cecilia, tus últimos comentarios, ahora que las objeciones vinieron de Santiago. Yo no sé si leyeron, vuelvo a decir lo mismo, el proyecto de ley. Porque el Sí, yo proyecto sí. de ley Sí. realmente tiene un componente en el articulado del pragmatismo, o sea, de la práctica de resolver cuestiones prácticas que realmente existen. O sea, está bien que a veces uno no lo sepa cuando no está en el sistema, pero la verdad es que existen. Y el componente de la exposición de motivos tiene temas de derechos humanos importantes también, porque hay un principio en nuestro derecho que a veces es el que se ve, y esto no tiene nada que ver, o sea, yo entiendo que es necesario estigmatizar permanentemente a Cabildo Abierto, yo entiendo, porque es una herramienta que hay que hacer, pero cuando se va a la práctica, en realidad los que tienen mayores problemas en las defensas generalmente son delitos menores que transitan todos los días y que todos los días están saliendo con preventivas. Parte de eso es porque muchas veces el sistema falla, no solamente, vuelvo a decir, por el sistema, sino porque hay estos problemas en las fiscalías y las denuncias terminan en nada. Por eso, y cuando se habla de que se tiene que, ¿por qué sancionar? Bueno, la LOT también sanciona. Los jueces ya tienen responsabilidades y tienen responsabilidades incluso pecuniarias cuando sus fallos pierde la Suprema Corte y quiere ir contra ellos. Entonces, o sea, esto funciona en todas partes. Cualquier funcionario público que también trastoca las normas también tiene responsabilidades penales. O sea, esto es, la función de la Fiscalía pasó a cambiar con el nuevo Código Penal y en realidad no existen sanciones. Eso es lo que se está planteando. Eso es, para mí... Un solo comentario breve si uno a lo ve, Romete, si uno lo ve lo que sin prejuicio, es eso. Podemos discutir los artículos. El tiempo se fue. Entonces, Esteban. Menos mal, digo, para mí hubiera sido maravilloso que hubieran presentado este proyecto en medio de la discusión del referéndum. Y vos metiste todo dentro de la discusión de referéndum. Porque yo te quiero decir una cosa. Si vos vas a poner a los fiscales, por bicho, a los fiscales bajo ataque y bajo esta amenaza, no es a los buenos y los malos. Vos cambiás la relación de poderes, absolutamente es un horror. Una cosa, cuando los defensores de oficio denunciaron abusos, no escuché a Cabildo. Digo porque los ejemplos que usa Cecilia no son los que usa la fundamentación de motivos. Que de hecho, la exposición de motivos, cuando cita casos presuntamente problemáticos de fiscales, habla de la Operación Océano. No habla de la gente que no tiene plata para pagar un abogado y tiene un abogado de oficio y entonces la fiscalía tal cosa. Habla de la Operación Océano donde en donde hay metido jueces, vaya si hay del otro plata lado para pagar abogados en esos casos. De vuelta. Eso es lo que cita y lo que quiere defender y las víctimas que entienden que De existe vuelta, Cabildo Abierto. Cecilia. Yo lo que creo es, este proyecto se va a pasar a estudiar. Y cuando se pasa a estudiar, quiero ver las visiones de todos los operadores del derecho en estos temas. Porque me parece que hacia ahí apunta. Y eso no es una cuestión política, es una cuestión de la práctica. Y cuando nosotros cambiamos un sistema penal, tenemos que establecer también los límites de quienes van a operar en ese sistema penal. Y esto me parece que es lo que refleja. Continuará. Esta discusión continuará. Enseguida completamos esta tertulia con un bloque breve de telegramas o inquietudes.